Muy buenas emprendedores digitales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Ganar Pasta Online, el canal donde te enseño distintas maneras de cómo ganar dinero a través de internet. Yo soy Regis Carneiro y hoy estás en el capítulo número 7 del curso de WordPress. Hoy te voy a enseñar por fin a hacer tu diseño web. Hoy vamos a crear tu página de inicio, tu página principal, la home de tu página web, lo que vas a exponer al mundo y lo que va a hacer que esas personas realmente se queden dentro de tu página web a buscar un poquito más de información y saber qué es lo que tú ofreces, tanto de servicios como de productos, al resto del mundo. Ahora, quiero recordarte que esto es un vídeo que forma parte de un curso completo de WordPress en el que te enseño a crear una página web paso a paso, con lo cual hay muchos plugins y muchos pasos que hemos visto en otros vídeos anteriores y que te recomiendo que veas, que voy a intentar dejártelo por aquí arriba y así podrás verlo desde el principio y muchas otras cosas importantes que debes saber a la hora de crear tu página web, ¿de acuerdo? Así que después de esta introducción, espero que estés preparado porque vamos a ello. Recuerda que para crear una página web necesitas un dominio y un hosting y en Seret.net, si pones el código GPO2 a la hora de realizar tu pago, tendrás 2 meses de hosting gratis para poder crear tu página web y no pagar nada en el alojamiento los 2 primeros meses. Recuerda el código GPO2 con mayúsculas y con el número. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Bien, lo primero que vamos a hacer es irnos a apariencias, temas, y aquí nos vamos a ir a Neve, que es el tema que nos descargamos en uno de los vídeos anteriores. Vamos a ir a detalles del tema y abajo vamos a ir a Neve opciones. Vale, si ves a la izquierda también tienes Neve opciones en la barra lateral, pero hemos decidido hacerlo de otra manera para que también supieses cómo se hace. Vamos a ir a sitios de inicio y nos aparece un mensaje que dice que para poder importar cualquier plantilla que vamos a utilizar necesitamos instalarnos un plugin. Damos a activar y ahora ya nos permite poder importar cualquiera de las plantillas que tenemos actualmente dentro de este plugin. Tenemos distintos editores y para cada uno de ellos podemos utilizar unas plantillas u otras. Como veis, Elementor es el que más plantillas acepta. Aquí tenemos las plantillas mezcladas, ¿vale? Tenemos tanto las plantillas gratuitas como las premium. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos aquí arriba a la derecha donde pone todas las categorías y cambiarlo a free para que nos aparezca única y exclusivamente las plantillas que son gratuitas y que podemos descargarnos sin ningún tipo de pago extra por el servicio premium. Aquí vamos a encontrar distintas plantillas y cada una de ellas tiene predeterminada una función o una apariencia para un tipo de sector, ¿vale? Podemos ver plantillas que están orientadas más al diseño web, a la fotografía, podemos ver plantillas que están enfocadas muy empresarialmente. Por ejemplo, esta de aquí está enfocada a una tienda online. Lo que yo te recomiendo es que escojas una plantilla que te guste, ¿vale? No necesariamente tienes que coger la plantilla que ya ellos te dicen que es para ese sector. De hecho, precisamente es eso lo que vamos a hacer en este vídeo. Yo voy a coger una plantilla que en principio es para otra cosa y la voy a editar completamente para que parezca una agencia de diseño web, una agencia de SEO, una agencia de creación de páginas web, ¿vale? Esta plantilla que supuestamente para bodas, ¿vale? Está decorada con este ambiente así muy blanco, verdoso, muy naturaleza, muy puro, muy limpio. Vamos a editar esto completamente y vamos a hacer una página web que no tiene nada que ver con esta plantilla, para que veáis que podéis coger cualquier plantilla. Lo único que tenéis que hacer es tener imaginación, coger 2 o 3 páginas, con esas 2 o 3 páginas coger unas referencias para poder inspiraros y crear vuestra propia página web a vuestro gusto, ¿vale? Bien, entonces cuando hemos elegido la plantilla lo que vamos a hacer es irnos abajo a la derecha a importar y después de darle a importar nos va a aparecer este cuadro que nos va a preguntar si queremos importar todo o si habrá alguna de las cosas que no queremos importar. En nuestro caso dejamos todos los botones seleccionados y abajo, como veis, os recomienda que os instaléis OrbitFox y Elementor para poder editar esta plantilla. Damos directamente al botón de abajo de importar y continuamos. Nos vamos a ir a la sección de páginas de nuestro WordPress y como veis hay nuevas páginas estáticas que nos ha creado la aplicación esta al importar la plantilla, ¿vale? Todas tienen el formato blanquiverde este que he seleccionado yo, con lo cual nosotros también tendríamos que editar estas páginas una por una. Podéis decidir qué hacer con ellas, podéis borrarlas o podéis quedaros con ellas. Ahora, si por lo que sea vais a poder reutilizarlas, yo os diría que las dejaseis, que utilizaseis la que necesitéis y que las demás las borraseis. Como por ejemplo lo siguiente, si nos dirigimos a medios, nos va a aparecer la biblioteca de medios, que es la biblioteca donde tenemos todas las imágenes que hemos subido a nuestro WordPress, ¿de acuerdo? Como tú has importado la plantilla, también importas todos los elementos que tiene la plantilla, entre ellos las fotografías, y hay muchas fotografías que tienen un peso. Yo os recomendaría que si no las vas a utilizar, bórralas todas, porque son imágenes que vienen con la plantilla, están ocupando un espacio innecesario, ¿vale? Así que borra todo lo que no vayas a utilizar. Bien, ahora sí, volveríamos a páginas, iríamos a nuestra página principal, podemos entrar dándole a editar con Elementor, que lo tenemos allá a la derecha. Bien, este es nuestro editor de Elementor, ¿vale? A la izquierda tenemos los botones, o widgets, o como lo queráis llamar, que podemos utilizar para poder editar nuestra página.
Estas son las herramientas que vamos a necesitar constantemente para crear el diseño, ¿vale? La parte más estética de nuestra página web. Entonces, aquí por ejemplo tenemos distintas secciones, como puede ser la sección de básico, la sección de pro. La básica nos la permite utilizar de manera gratuita, pero por ejemplo la de pro ya nos están cobrando, ¿vale? Es un servicio premium que, como veis que tiene aquí un candadito, no podemos utilizar a menos que paguemos. Pero, si te acuerdas, en el vídeo en el que te enseño cómo instalar y cómo configurar Yoast SEO, también instalamos un montón de otros plugins que yo os dije que te iban a ser necesario cuando llegase el momento. Y ahora ha llegado el momento. Por ejemplo, uno de esos plugins es Premium Add-ons for Elementor, y ese plugin nos permite tener servicios premium como el que tenemos aquí de pago, pero de manera gratuita, porque tiene más o menos los mismos widgets, pero no tenemos que pagar nada. Bien, lo primero que os voy a enseñar es cómo crear un nuevo bloque. Siempre se van a crear hacia arriba, con lo cual vamos a darle ahí al más que tenemos justo encima del primer bloque, y ahí nos va a aparecer este desplegable. Y aquí nos va a aparecer distintas estructuras que podemos hacer. Si que lo hacemos solamente de una, ahí nos va a permitir solamente meter un widget dentro. Por ejemplo, en este caso podemos meter una imagen y veis que aparece directamente en mitad del bloque esa imagen. Si no os gusta la fotografía, en el botón azul de la derecha le dais con el clic derecho del ratón, le dais a borrar y se elimina completamente. Si en vez de una imagen lo que queréis es, por ejemplo, poner un texto o poner un título, perfectamente también lo podréis arrastrar dentro. Los bloques y las secciones podéis ponerlas encima o debajo del bloque anterior o el bloque siguiente. El bloque lo puedes dividir por columnas. Tú puedes tener una columna en la que tengas una información y otra columna en la que tengas otra información, o puedes poner 6, 20, las columnas que tú quieras dentro del mismo bloque, ¿vale? Y en cada columna puedes tener una información distinta. Entonces tú puedes coger el bloque entero y moverlo, o puedes coger las columnas individualmente, también moverlas dentro del mismo bloque o dentro de otro bloque. Aparte de colocar una imagen dentro del bloque, lo que podemos hacer es crear un fondo. Por eso tendríamos que darle un clic a los 6 puntitos de ese bloque y nos iríamos a la barra lateral de la izquierda. En el medio tenéis un círculo que pone estilos. Si dais en el pincel y dais en el más, podréis seleccionar la imagen que os dé la gana para poder colocarla como fondo de ese bloque. Aquí, por ejemplo, aparece muy pequeño. Lo que podemos hacer aquí es centrar la imagen. Aquí lo que podemos es poner la imagen en distintas posiciones, centrándola, poniéndola de distintos tamaños. Y si le damos avanzado, por ejemplo, podemos cambiar el relleno, podemos cambiar los márgenes, podemos hacer que se separe hacia los lados, que se haga más ancho, se haga más bajo. Bueno, como veis, tenemos una infinidad de opciones, ¿vale? Que estas las vamos a ir viendo por ahora. Solamente quería introduciros un poquito para que vieseis cómo funcionan las cosas más básicas, que es crear bloques nuevos y poder introducir cosas dentro de esos bloques, ¿vale? Borramos este bloque porque no nos va a ser útil, y lo que vamos a hacer es empezar a editar el bloque principal de nuestra plantilla que nos hemos descargado. Como esta fotografía de los enamorados no la queremos, vamos a borrarla, ¿vale? Y obviamente no vamos a dejarlo en blanco. Lo que vamos a hacer es coger otra fotografía que sea útil para nuestra página web, que esté en sintonía con lo que nosotros estamos haciendo en esta web, ¿de acuerdo? Para eso nos vamos a ir a una página web que se llama Pixabay. Pixabay es una página web de fotografía de stock, ¿vale? Son fotografías profesionales que la gente normalmente compran o pueden adquirirlas con un poquito menos de calidad para sus páginas web. La de poder coger fotografías de manera gratuita. Yo precisamente en mi buscador voy a poner diseño, que es de lo que va a ir mi página web, y por ejemplo yo voy a elegir esta fotografía de un hombre con las manos encima de un portátil porque me parece bastante representativa el hecho de crear una página web, tener a alguien trabajando con un portátil delante. Con lo cual vamos a darle a la derecha a descarga gratuita, y como veis la calidad de la imagen es de 1920 x 1141, o sea, es una calidad buenísima para una página web. Bien, ya nos hemos descargado la fotografía, pero es que hay un pequeño problema, que es que la fotografía pesa 630 kilobytes. Piensa que a ti lo que te interesa es que tu página web sea rápida, ¿vale? Que cargue muy rápido. Nos vamos a dirigir a una página web que se llama iloveimg.com, ¿vale? En esta página web podemos comprimir nuestra fotografía sin necesidad de perder calidad, así que podemos darle a seleccionar imagen y que se nos abra la carpeta de nuestro ordenador, o directamente arrastrar la imagen dentro de la página web. Cuando tenemos la imagen ya en la web, damos a comprimir imágenes abajo a la derecha. Como veis, nos ha comprimido un 36% su tamaño y nos ha dejado la foto en un tamaño final de 389,18 kilobytes. Volveremos a nuestro editor de elemento y en estilo fondo daremos a imagen, ¿vale? Vamos a añadir la imagen que acabamos de descargarnos. Aquí lo que haremos será coger la imagen que acabamos de comprimir y la vamos a arrastrar directamente a la biblioteca de medios, ¿vale? Al arrastrarla se empezará a cargar, y cuando esté cargada, yo os recomiendo que le cambiéis el texto alternativo, también la leyenda y la descripción, ¿vale? Porque esto las arañas webs ya van a poder identificar para qué palabras claves son útiles estas fotografías. Bien, ya tenemos la imagen puesta, ¿vale? Pero como estáis viendo hay una zona que está bastante vacía y la imagen no está centrada. Nos vamos a ir a posición y en posición vamos a elegir centro-centro, ¿vale? Otra de las cosas que podemos hacer es
en disposición cambiar la altura mínima, ¿vale? Esta altura lo que hace es separar la distancia que hay entre los bloques, con lo cual ahí podríamos ver más o menos tamaño de la fotografía. Bien, otra de las cosas que podemos hacer es elegir la capa de fondo, ¿vale? La capa de fondo lo que nos va a hacer es modificar un poco el fondo que estamos utilizando ahora mismo, ¿vale? Si estamos utilizando esta imagen, con la capa de fondo podemos darle algunos detalles de color y poder transformar esta imagen, la gente no preste tanta atención en cada uno de los elementos, sino que esté un poquito más difuminado, que esté un poquito más borroso, que no solamente sea una imagen, sino que realmente sea como una especie de portada en la que podamos escribir el texto, el nombre de nuestra web o cualquier cosa que queramos para que el texto esté integrado en la fotografía. Porque si escribimos un texto encima de esta fotografía, veis que no se lee de manera correcta, el texto es blanco, la fotografía tiene botones negros que tienen unas partes también que son blancas, o sea, es como bastante irregular. Si ponemos estas capas, ¿vale? En el fondo, podemos, digamos, crear una imagen nueva, hacer como una especie de diseño distinto en el que difuminamos esa foto, hacemos como que los colores tomen un poco más de importancia y que el texto resalte un poquito más porque se va a ver con mejor calidad, ¿vale? Por ejemplo, yo he elegido estos dos tonos, un tono más azulado para la parte de encima, un tono más rojizo para la parte de abajo y le he puesto con esta transparencia. ¿Podríamos ponerlo completamente la imagen sin ningún color? Sí, como antes lo teníamos. ¿Podemos poner completamente solo los colores y nada de imagen? Por supuesto. Pero más o menos elegir un diseño en el que estéis cómodos y que se entienda bien de qué es vuestra web, ¿vale? Recordad que esta página web yo la he hecho sobre la marcha, he tardado más o menos unas 2 horas y media en hacerla y que no me he detenido muchísimo a darle muchísimos detalles, ¿vale? Así que bueno, ¿vale? Pero esto, digamos, este contraste, esta mezcla va a hacer que las letras se vean mucho mejor, que realmente la fotografía no se vea como tal, sino que se vea como la base del texto, ¿vale? Bien, escribiremos el título y el título lo tendremos que poner en H1, ¿vale? En etiqueta HTML ir y poner H1, no lo dejéis en H2 porque el H2 tiene una categoría inferior al H1, el H1 es el título principal. El H1 tiene que ser principalmente formado por las palabras claves o la palabra clave de cola larga que queráis que la gente busque en Google para encontrar vuestra página web. Y vamos a coger otro encabezado, lo vamos a arrastrar justo debajo del primer encabezado que tenemos, ¿vale? Este sí lo dejaremos como H2 porque este en jerarquía está por debajo del H1. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es editar la tarjeta que tenemos justo debajo de la imagen principal. Lo primero que vamos a hacer es empezar a borrar todo el contenido que hay aquí, ¿vale? Títulos, subtítulos, textos. Bueno, a lo mejor los textos los dejamos. Y aquí está el primer inconveniente, ¿vale? Que por ejemplo donde pone 19 de diciembre de 2020, yo por ejemplo lo quiero poner más grande, ¿vale? Pero aquí si lo hago más grande, como está construida esta plantilla, si yo este título lo hago más grande, todo el subtítulo y demás de texto se va a desplazar hacia abajo. Yo no quiero que se desplace, ¿vale? Con lo cual yo voy a tener que coger este título y ponerlo en una posición superior. Vale, he estado probando distintas maneras de poder hacerlo y resulta que la columna está muy cerca del borde superior del bloque. Entonces las pestañas como que no se entienden bien entre sí y no me permite poner el título justo donde yo quiero, que es encima de todo esto, dentro del bloque, pero encima de la columna. Después de mucho probar he decidido abrir un bloque nuevo encima de toda la web, ¿vale? Lo que hicimos al principio del vídeo, crear ahí un nuevo título con una nueva columna y después arrastrarlo justo a donde yo quiero, que es encima de esa pestaña, ¿de acuerdo? Ahora, como estamos cogiendo una columna nueva, que la columna de por sí viene diseñada de manera horizontal, no me entra en confrontación con las otras columnas que tengo verticales, ¿vale? Que como veis he estado probando, precisamente mi idea era coger una de esas columnas, duplicarlas y luego ponerla encima, pero como ya venían prediseñadas de manera vertical, no me estaba permitiendo ponerla encima. Esta, como es horizontal, justo cabía en el espacio que necesitaba y lo he puesto encima. Estos son trucos que vas aprendiendo con la experiencia de buscar y buscar y buscar la manera, porque os digo una cosa, las plantillas están muy bien, pero no todas vienen perfectamente hechas para lo que tú necesitas. Vas a tener que adaptar muchas cosas y buscarte la vida muchísimo. Dentro de este bloque voy a trabajar con dos columnas. La columna de la izquierda le voy a dar un texto y un tamaño y la columna de la derecha voy a darle otro texto y otro tamaño, ¿vale? Bien, una vez que tenemos solamente el texto, lo que vamos a hacer es cambiar el texto que nos viene predefinido por el texto que queremos tener nosotros en nuestra web. Después de escribir el texto que queremos, vamos a colocarlo en negrita, el tamaño que queramos, igual lo cambiamos la tipografía. Después de cambiar la tipografía, lo que vamos a ponerlo es que el sangrado esté a la derecha, ¿vale? Que la posición del texto esté hacia la derecha. Y en el texto de la columna de la derecha vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a escribir el texto que queramos para nuestra página web, vamos a colocarle la tipografía que queramos, el tamaño que queramos, todo lo que combine exactamente con nuestra web. Todo lo hemos modificado. Ahora, ¿qué pasa? A mí me da la sensación de que el texto está demasiado cuadrado y yo lo que quiero es que el texto se separe hacia la derecha. Para eso tenemos que modificar los márgenes. Para modificar los márgenes nos vamos a ir a la barra lateral izquierda y le vamos a dar avanzado. En avanzado podemos modificar los márgenes de dos maneras distintas. La primera es con todos a la vez, cuando tenemos clicado la cadena esa que está a la derecha, ¿vale? Cuando tenemos clicada la cadenita y
de uno en uno si quitamos la cadena, ¿de acuerdo? Si quedamos en la cadena y empezamos a modificar el margen de la derecha, solamente se va a modificar ese margen. Si nosotros lo ponemos en positivo, lo que va a hacer es cerrarnos, nos va a apretar un poquito más, va a ver que va a haber mucha más separación desde el lado derecho hacia el texto, con lo cual el texto va a ser cada vez más pequeño. Si lo ponemos en negativo, lo que estamos haciendo es que estamos quitando margen, estamos desplazando el límite de nuestro texto fuera, digamos, de la hoja, ¿vale? O sea, muy hacia afuera. Entonces, vamos a ponerlo en negativo y vamos a intentar permitir mucho más margen, ¿vale? Precisamente esta plantilla en este determinado bloque tiene una cosa que la hace un poco más complicada de lo normal. Tiene una cosa que hace que sea un poquito más complicada de lo normal, y es que la tarjeta esta que estáis viendo está desplazada hacia arriba, ¿vale? Mientras que el bloque está justo debajo de la portada, la tarjeta está metiéndose dentro de la plantilla. ¿Qué pasa? Que si yo ahora mismo quiero cambiar el color del bloque, me pasaría lo siguiente. Yo cambio el color y se cambia el fondo, lo que es dentro del bloque. Realmente está bien, porque realmente yo lo que estoy modificando es el bloque. Entonces, lo que está detrás de la tarjeta es el bloque. ¿Qué pasa? Que yo quiero modificar la tarjeta en sí y no el bloque. Entonces, para eso tenemos que irnos a la columna, ¿vale? Que es lo que estamos editando. Si yo voy a la columna que está dentro de la columna, ¿vale? Porque el texto no está en la columna principal, está en una subcolumna dentro de la columna, ¿de acuerdo? Está el bloque, está la columna dentro del bloque, y dentro de esa columna hay dos columnas más, que son los textos que están de la izquierda a la derecha. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a la columna y edito el fondo, como ya hemos visto, ya dándole una imagen, dándole un color, por ejemplo, se me editaría solamente esa columna. Bien, entonces, como yo quiero que se edite la tarjeta en sí, tengo que dar esto, desajusto, y lo que vamos a ir es al bloque principal, el que está haciendo esquina. Bien, le damos a este, esa es la columna que está editando la tarjeta en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí, vamos a modificar y veis que se cambia completamente. Ahora, ha habido un error, es que claro, yo he puesto la columna del texto blanco, pero no, hay que ponerla transparente, no blanca. Tendríamos que ir a donde hemos colocado el color blanco, y en vez de colocarlo en el color blanco, debajo justo hay una tonalidad, lo ponéis a tope, saldrá los colores, y lo ponéis al mínimo, será transparente. Podéis hacer eso o darle a pase de diapositivas, ¿vale? Si le dais a pase de diapositivas es otra opción que no tiene nada que ver con el color, pero que también funcionaría. Como el fondo de la tarjeta ahora no es blanco, sino que ya tiene un color un poco más oscuro, lo normal es que las letras ahora estén en un color que resalte, con lo cual vamos a poner las letras en color blanco para hacer ese contraste, ¿vale? Ahí, muchísimo mejor. Recordar que es lo mismo que hemos hecho antes en la portada. Podéis coger una capa de fondo y podéis modificar el color de esa tarjeta, podéis modificar perfectamente el color de esa tarjeta cambiándole la opacidad de los colores que podáis utilizar, etcétera, ¿vale? Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿vale? Que te quiero explicar cómo trabajo yo, ¿de acuerdo? Yo trabajo de la siguiente manera. Yo creo la primera parte, que es lo que habéis visto, ¿vale? La portada, la primera información así básica, y después creo el final, porque quiero que la gente vea una información muy directa, que es el formulario de contacto. Entonces, la parte del medio la dejo para el final. Para mí es mucho más lógico y para mí me ahorra tiempo. Esta es mi manera de trabajar porque me hace tener claro cuál es el punto A, cuál es el punto B, y después hago una transición mientras edito y creo la página web con colores y que sea lo más agradable posible para la vista desde el inicio hasta el final. Vale, cuando llegamos al final borramos también la información que tenemos en el final, ¿vale? Todo esto de texto, el botón, el separador, todo lo borramos, lo dejamos prácticamente vacío, solamente con la columna principal para poder poner ahí el formulario de contacto. Nos vamos a ir a la barra lateral izquierda y nos vamos a bajar a la pestaña de Premium Add-ons, ¿vale? En esta pestaña tenemos el widget de Premium Contact Form 7. Si recuerdas, en uno de mis vídeos anteriores te enseñé a crear un formulario de contacto con este plugin. Como ese formulario ya está creado, lo puedes utilizar en cualquier sitio de tu página web. No tienes que volver a crearlo en Elementor. Todo eso lo editamos en ese vídeo y nos ahorramos ahora mismo tener que hacerlo en cada una de las páginas que hagamos. Entonces, no te puedo decir otra cosa que te recomiendo que veas el vídeo en el que te explico cómo crear un formulario de contacto para tu página web. Al colocar nuestro formulario, veis que aparece todo a la izquierda, todo con un fondo bastante vacío. Esto obviamente lo vamos a editar y lo vamos a mejorar muchísimo, ¿vale? Lo que sí que quiero que hagáis es que vayáis a la columna y hagáis un duplicado de esa columna, ¿vale? Le dais a clic derecho, le dais a duplicar para que el formulario esta vez aparezca a la derecha. Vamos a borrar la información del formulario que tenemos a la izquierda y ahí vamos a colocar distintos elementos. Lo primero que vamos a hacer es escribir un encabezado, ¿vale? Arrastramos el encabezado, un H2, vamos a poner un H2 que sea una llamada a la acción. Después vamos a volver a la barra lateral izquierda, vamos a coger un editor de texto y lo vamos a poner justo debajo del encabezado. Borraremos el texto que venga predeterminado y vamos a editar un texto nuevo. Yo, por ejemplo, pongo: por eso queremos informarte de que tus datos se van a almacenar de forma segura y que cumplimos con el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos. Esta información ya nos está quitando muchos problemas, ya estamos informando de que hacemos las cosas bien, que todo está correcto, y abajo encima tenemos lo que hicimos en el formulario de contacto, el botoncito de acepto la política de privacidad, que si no clican en ese botón no pueden enviar nada, con lo cual nos estamos salvando bastante las espaldas con este texto. Lo siguiente
siguiente que vamos a hacer es irnos a la pestaña general, y en la pestaña general vamos a coger las redes sociales, vamos a arrastrarlas y colocarlas debajo del texto, y nos va a aparecer 3 redes sociales básicas: Facebook, Twitter y YouTube. Si damos a añadir elemento, podemos añadir nuevas redes sociales y nos va a aparecer bastante de la lista, ¿de acuerdo? Si al lado del nombre de WordPress le damos al cuadradito ese que tiene 2 papeles, lo que hacemos es duplicar esa red social, ¿vale? ¿Veis que aquí de repente se me forman más copias? Vale, vamos a quitar un par porque no necesitamos tanto, y lo que vamos a hacer es editar el que pone WordPress seleccionando un icono nuevo. Borramos el anterior y aquí tenemos una lista entera de nuevos iconos. Por ejemplo, podemos poner Twitch y buscamos otro. Por ejemplo, en este caso yo quiero poner Instagram. Pues perfecto, pues tenemos Instagram también. Ahora, Instagram viene con un color que no es el suyo característico, ¿vale? Pues por ejemplo, le damos aquí, color principal, y modificamos el color que queramos para Instagram. Vale, y ya está, tenemos cada red social con su color, y si alguna no nos gusta el color, podemos modificarlo sin ningún problema. Otra de las cosas que podemos hacer en redes sociales es cambiarle la forma. Podemos ponerlo cuadrado, o cuadrado con los bordes redondeados, o completamente circular. A mí es el que más me gusta, suelo dejar este circular porque me parece bastante bonito. ¿Qué más podemos hacer con las redes sociales? Bien, pues poner el enlace. Obviamente, si tenemos aquí un botón de una red social, lo normal es que si alguien clique encima de esa red social, se le mande a la red social correspondiente, ¿no? Pues precisamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir las redes sociales que queramos, vamos a copiar su dirección y las vamos a pegar en el cuadro de enlace de cada una de esas redes sociales. Vamos a darle a guardar, y ahora cada persona que dé al botón de la red social correspondiente va a ser derivado directamente al perfil de esa red social. Bien, lo que vamos a hacer ahora es resaltar un poquito más el formulario de contacto. En vez de tenerlo totalmente plano con los cuadros de formulario y ya está, lo que vamos a hacer es resaltarlo un poquito haciéndolo como una especie de tarjeta. Para eso necesitamos hacerle un pequeño borde y una pequeña sombra. Como el fondo es de color negro, lo que vamos a hacer es resaltarlo poniendo una sombra blanca y un borde blanco. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Iremos a editar el formulario de contacto y vamos a ir a campos. En campos de entrada vamos a ponerlo en 100, en área de texto vamos a ponerlo en 100, en altura lo vamos a borrar, y en área de texto lo vamos a borrar completamente, ¿de acuerdo? Y luego, en botón, el ancho y la altura vamos a dejar el ancho en 106 y la altura completamente borrada. Nos vamos a ir a estilo, y en formulario vamos a irnos a relleno. En relleno vamos a dejar el candado puesto, ¿vale? Tiene que estar el dibujito ese en gris, y vamos a colocar el relleno de todos los cuadros, tanto arriba, derecha, abajo e izquierda, en 12. Lo siguiente que vamos a hacer es bajarnos a redondez de los bordes y vamos a colocar todos en 9. En margen vamos a quitar el candado y vamos a poner arriba 1, derecha 0, abajo menos 16 e izquierda 0 también. Nos iremos a sombra de la caja y vamos a elegir el color blanco. Desde aquí nos vamos a ir a la pestaña de avanzado, y en avanzado el relleno lo vamos a poner de la siguiente manera: arriba 8, derecha 8, abajo 8 e izquierda 10, ¿de acuerdo? Todos los cuadros en 8 excepto la izquierda, que la vamos a poner en 10. Lo siguiente que vamos a hacer es, en avanzado, bajar a la pestaña de borde, y en el borde vamos a colocar donde pone radio de borde los 4 cuadrados en 19, y justo debajo donde pone sombra de la caja le vamos a dar al lápiz, vamos a poner la opacidad lo más alta posible y vamos a coger el color blanco, y como veis ahí ya tenemos nuestro formulario de contacto, que antes era solamente rectángulos con un texto en un fondo negro, y ahora le hemos hecho como una especie de tarjeta que resalta bastante y que queda muchísimo mejor que si solamente hubiese sido todo plano, en un fondo oscuro, sin nada de esta pequeña animación que le da un toque extra, ¿de acuerdo? Sigue todos los pasos que te he enseñado y tendrás algo parecido a esto, ¿vale? Lo del radio de los bordes es para que no fuese un rectángulo picudo, sino que justo el formulario tuviese estas redondeces en las esquinas, ¿de acuerdo? No me voy a enrollar mucho más aquí. Nos vamos a ir a la zona media de nuestra página principal, ¿vale? Para mí esta es la parte más importante de la creación de tu página web, ¿de acuerdo? O al menos de tu página principal, porque aquí es donde va a estar toda la información principal. Aquí es donde vas a colocar tú tus servicios, lo que eres capaz de hacer, o quién eres, o los precios de cada uno de tus servicios o productos, ¿vale? Todo va a estar aquí en el medio, con lo cual esta parte la tenemos que dar bastante atención. Como sabéis, yo tengo la parte superior una foto con colores, tengo luego una tarjeta azul también con colores, pero a los lados de las tarjetas tengo 2 barras blancas. Entonces, si yo lo dejo como estáis viendo ahora, ¿vale? La tarjeta azul, las barras blancas a los lados y de repente un trozo así verde, destaca mucho, ¿vale? No tiene sentido. Yo lo que voy a hacer es coger el bloque que está debajo, que es blanco, colocarlo arriba, y el que tiene color colocarlo abajo. Así hacemos una transición de colores suaves, agradables, y justo seguimos bajando y todo es blanco, con lo cual la transición es más agradable, ¿vale? Y luego después vuelve el color y después ya totalmente negro.
tiene mejor transición, al menos para mí me lo parece, ¿vale? Ya sabéis, esta es mi manera de hacerlo, podéis elegirlo, hacerlo de cualquier manera, a ver qué tal sale. Primero vamos a borrar todo lo que no necesitemos, nada, todo lo que venga con la plantilla que no queramos, lo borramos completamente. Nos vamos a ir a la barra lateral izquierda y vamos a irnos a general y vamos a coger caja de iconos, es el segundo widget, ¿vale? Arriba del todo, o sea, general, tenemos cuadro de imagen que también lo vamos a utilizar pero más tarde y luego caja de iconos dentro de cada una de las columnas. Entonces yo por ejemplo tengo 3 columnas, lo arrastro 3 veces, luego lo duplico una vez, le doy clic derecho, duplicar y ya está duplicado. La estrellita que tenemos encima del texto, bien, lo primero que vamos a hacer es cambiar el icono. Vamos a dar encima de una de estas cajas de iconos, vamos a ir a contenido, caja de icono y vamos a darle a la imagen, a biblioteca de iconos. Vais a ver la cantidad de iconos que hay para elegir. Yo te recomiendo que elijas los que más se parezcan a lo que tú quieres transmitir como información. En mi caso yo he elegido el símbolo del dólar, el laptop, el rayo, el símbolo de compartir, el teléfono y las manos estrechadas. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el fondo y esta es la imagen que yo he elegido, ¿de acuerdo? Es una imagen muy oscura. Lo que voy a hacer es entonces hacerle un pequeño degradado. Vamos a cambiar un poco los colores, vamos a cambiar la opacidad, lo mismo que hicimos en la portada y vamos a ver qué tal queda. Como veis, el color del fondo es un poco apagado y los iconos, como están en color gris, no resaltan mucho, ¿vale? Yo quiero siempre llamar un poco la atención, que se vea la página web viva. Entonces voy a ir icono por icono en estilo, cambiando el color principal, ¿de acuerdo? Lo voy a poner en color blanco y así cada uno de los iconos va a resaltar mucho más. Una vez hemos cambiado todos los iconos, nos pasamos a cambiar los títulos y las descripciones. Ya queremos dar una información de valor dentro de cada una de las cajas. Entonces lo que vamos a hacer es clicar en una de las cajas, vamos a ir a contenido y debajo del icono pone título y descripción. El rectángulo que está encima es el título, la caja cuadrada que está debajo es la descripción. Vamos a cambiar cada uno de los títulos y de las descripciones. A mí lo que me interesa sobre todo es cambiar el título para que resalte. Darle un pequeño toque de color mejora muchísimo el contenido. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es modificar todos los textos con la información que realmente queremos que se muestre y cuando tengamos eso ya deberíamos de tener todo. Ya ahí solamente es cambiar tamaños, recolocar en posiciones, ver que todos estén de manera correcta alineados. Aquí ya es a vuestro gusto. No quería unos colores apagados, sino que quería unos colores vivos, pero que fuesen oscuros para hacer el contraste con el texto, ¿vale? Entonces, al final lo he dejado con un azul oscuro por arriba y un rojo más o menos intenso por abajo también, pero que no brillen en exceso, que estén un poquito oscuros. Vale, voy a aprovechar y como esa zona está muy oscura, lo que voy a hacer es voy a modificar la parte principal, ¿de acuerdo? Antes teníamos también lo mismo, azul por encima, rojo por abajo. Lo que voy a hacer es cambiar el color y voy a poner una especie de dorado, amarillo, para simular un poco el sol, ¿vale? Me gusta la idea de que está entrando la luz por la ventana, que está reflectando en mi cuerpo y que se refleja en la pantalla. Como veis aquí, por ejemplo, si os fijáis, la mano del modelo se está reflejando en la pantalla. Lo siguiente que vamos a hacer es modificar entonces la última parte de la página web. Ya hemos modificado la parte principal, el segundo bloque que es el de la tarjeta, el tercer bloque el de las 6 secciones, pero ese lo vamos a poner debajo y vamos a poner una sección, como os dije, de color blanco por encima, ¿vale? Ahí ya lo tenemos separado. Yo viendo ahora mismo esta página web me da la sensación de que el techo está muy cerca y de que el suelo también. Quiero abrir un poquito más el espacio. Lo que voy a hacer es ponerle un H2 y un texto para ampliar un poquito más ese espacio y después voy a crear las tarjetas donde ahora están estos iconos de Date, Reception y Party. Abrimos un nuevo bloque, ponemos el encabezado dentro de ese bloque y le añadimos un editor de texto. Y también le vamos a añadir un separador. Cuando tengamos estos 3 elementos vamos a cambiarle la tipografía, el tamaño, el color, lo que queramos, ¿de acuerdo? ¿Vale? En encabezado y en editor de texto lo hemos visto un montón de veces, ¿vale? Ya sabéis dónde está, en estilo, en tipografía y demás. Ahí podéis modificarlo a vuestro antojo. Lo que voy a enseñaros ahora es a editar y a modificar el separador, ¿vale? Vamos a hacerlo bastante más ancho y en el separador nos vamos a ir a estilo y lo primero que vamos a hacer es cambiarle el color, ¿vale? Yo le voy a poner un tono verde lima más o menos. Después de haberle cambiado el color podemos modificar un poquito el peso y la brecha. Vamos a hacer la línea del separador un poquito más gruesa y también vamos a hacer que esté un poquito más separada del texto. Después vamos a ir avanzado y vamos a modificar el margen. Vamos a quitar la selección de la cadena y únicamente vamos a modificar el margen derecho. ¿Por qué? Porque yo no quiero ahora que los márgenes se junten en el medio, quiero que esté todo a la izquierda, así que lo que hago es que empujo desde la derecha. Así que pondremos un margen derecho de más o menos 1040, 1050, 1100 o 1000, ¿vale? Lo puedes hacer al tamaño que tú quieras, incluso menos, ¿eh? Si quieres 900, pues 900. Modificaremos también el encabezado cambiando el texto del título, modificaremos la tipografía, el color, tamaño, la posición, ¿vale? Todo lo que queramos. Yo, como siempre, utilizo Helvética para los títulos, el tamaño más o menos 34, creo que lo he dejado. Quiero que toda la información, ya sea el separador, el encabezado o el texto, esté escorado hacia la izquierda, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer
hacer es, puede darle al enter para que el encabezado se parta en dos y que las últimas 3 palabras se coloquen debajo en una segunda línea. Todo esto es por estética, por edición, por hacerlo de esta manera que a mí más o menos me está gustando y lo quiero dejar así, ¿vale? Recuerda que tú lo puedes hacer como tú quieras. Volvemos al separador, quiero hacerlo un poquito más grueso, por ejemplo, pongo el peso en 10, que es el máximo, pongo el color un poquito más verde lima, lo modificamos un poquito para que sea más llamativo, para que esté un poquito más grueso. Yo quiero que más o menos tenga el mismo margen por la derecha, tanto el encabezado como el texto, así que me iría al texto, iríamos a avanzados, quitaríamos la cadena y en margen, en el cuadro de la derecha, pondríamos unos 500, que es más o menos la mitad o un poco menos de la mitad de la página principal que estamos editando. Bien, pasamos al bloque de abajo, que también es blanco, y lo que vamos a hacer es borrar completamente la información que está dentro de estas columnas, ¿vale? Tanto el icono, como los títulos, como el texto, como los botones, todo lo vamos a borrar porque vamos a modificarlo a nuestro gusto desde el principio. Entonces lo borramos todo. Una vez que lo hemos borrado, nos vamos a ir a la barra lateral izquierda, vamos a ir a general y ahí vamos a coger cuadro de imagen. Está justo a la izquierda de la caja de icono que utilizábamos antes, pero esta vez cogemos cuadro de imagen, ¿de acuerdo? Y ponemos un cuadro de imagen en cada una de las columnas. Los cuadros de imagen funcionan exactamente igual que las cajas de icono. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es poner una imagen para cada uno de estos cuadros. Colocamos nuestras imágenes en la biblioteca de medios y seleccionamos una imagen para cada uno de los cuadros de imagen. Al principio no te preocupes que te aparecerán así en pequeñito, pero lo vamos a editar ahora, ¿de acuerdo? Cambiaremos los títulos y cambiaremos los textos para mostrar la información que queramos dentro de cada uno de los cuadros de imágenes, ¿vale? Aquí lo más complicado es modificar un poco la imagen y modificar un poco lo que es la tarjeta. Aquí queremos hacer algo parecido como lo que hicimos en el formulario de contacto, ¿vale? Crear unas tarjetas que parecen que están como flotando encima de la página web, ¿de acuerdo? Como si fuesen cartas encima de la mesa. Vamos a dar en uno de los cuadros de imagen y vamos a ir a estilo, ¿vale? En estilo damos en imagen y en imagen podremos cambiar exactamente todo. El espacio, el ancho, el radio del borde. Yo voy a empezar poniendo el espacio en 15 y el ancho en 94. Vamos a colocar así la imagen para que realmente se vea que es una imagen de ese texto, ¿vale? Que más o menos cuadre con los bordes y pasaremos al siguiente y haremos exactamente lo mismo. Cuando tengáis las 3 imágenes editadas, ya no cliquéis encima del cuadro de imagen, clicar en la columna, ¿vale? Clicaremos en la primera columna y nos iremos a estilo. En estilo nos iremos a la pestaña de borde y lo que vamos a hacer es aumentar el radio de borde. Le dejaremos el candado puesto para que suban los 4 cuadros a la vez y subiremos hasta 9. Justo debajo del radio de borde está la sombra de la caja. Le daremos al lapicito que tenemos a la derecha y dejaremos todo en 0 excepto la parte que pone borroso, que ahí lo colocaremos en el número 5. Y ahora lo que tienes que hacer es repetir lo mismo con la columna central y con la columna de la derecha. Una vez que tengas eso, continuamos. Volveremos a la primera columna y vamos a ir a avanzado. En margen vamos a aumentar el número hasta 16 y en relleno vamos a quitar la cadena y arriba ponemos 14, derecha ponemos 3, abajo ponemos 2 e izquierda ponemos 1, ¿vale? Pondremos los mismos números de margen y de relleno tanto en la columna del medio como en la columna de la derecha y después continuaremos. Una vez hemos editado las 3 columnas, vamos a volver a la primera columna, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ir a estilo, en imagen vamos a modificar el radio del borde. Si ponéis el radio del borde en 0, la fotografía será una fotografía rectangular con sus 4 esquinas y ya está. Si aumentáis el número del radio del borde, cada vez se irá haciendo un poquito más circular. Volveremos a la primera columna y vamos a modificar el contenido. Nos vamos a ir a estilo, en contenido cambiamos la tipografía y esto ya sabéis hacerlo. Familia, en mi caso helvética, peso, vamos a ponerle en negrita el título, el tamaño el que queráis, la posición la que queráis, ¿de acuerdo? Y modificaremos ya a gusto, modificáis como queráis tanto el título y el texto, ¿de acuerdo? Ya a vuestra elección. Aquí está el trabajo de 2 horas y medio de diseño de una página web. Esto es diseñar una página web. Esto es crear tu propia página web y crear tu propio estilo. Por último, antes de que te vayas, quiero enseñarte una cosa. El cambio de lo que era la página web antes de que empezáramos a editarla y cómo se ha quedado, ¿vale? Si recuerdas, al principio del vídeo, nuestra página web era esto. Una página web dedicada a las bodas, en la que era todo blanco, en la que había una foto de una señorita y de un chico bastante guapos que se iban a casar y era todo blanco, verde, bastante pulcro. Y esto es lo que nosotros hemos creado en una tarde. Hemos cambiado totalmente esa fotografía, hemos cambiado totalmente las imágenes, los textos, la colocación de todo. Esta página web que yo he creado delante tuya, cogí una plantilla que no tenía absolutamente nada que ver de bodas y la he convertido en una página web para una agencia de diseño web. No está mal, ¿eh?
De verdad, si has seguido el curso de principio a fin, te agradezco mucho que hayas estado aquí y espero que hayas aprendido muchísimo, ¿vale? Va a haber más vídeos del curso, no hemos terminado. Esto es la parte bonita, lo que queremos que la gente vea de nuestra página web, pero nos queda la optimización. En el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo hacer esta página web muchísimo más rápida. Cuando alguien busque tu dominio, se le abra así. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que te voy a enseñar en el siguiente vídeo. Así que suscríbete, macho. Que después de todo el trabajo que me ha llevado a hacer este vídeo, mínimo me merezco que te suscribas. O que me dejes tu comentario de qué te ha parecido este vídeo. Me gustaría mucho verlo, ¿vale? Ha sido un vídeo que me ha costado mucho hacer, mucho tiempo de rodaje, mucho tiempo de edición y me gustaría saber qué te ha parecido el vídeo, qué te ha parecido mi página web, si te ha gustado, si no te ha gustado, dime lo que tú quieras, si tú cambiarías el color, si cambiarías lo que sea, déjamelo en los comentarios, ¿vale? Suscríbete y dale like, que estaré encantado de leer tu comentario y de que me apoyes y que hagas crecer mi comunidad, nuestra comunidad, con tu suscripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!